el polvo de las naciones oculto está un pueblo fiel, semillas de Israel que el mundo no pudo ver. El palo de José, lejos de su heredad, y el palo de Judá, guardando la verdad. Estamos viendo Levítico 19-18. Igual pueden checarlo ustedes en sus escrituras. Y vamos a checar este tema. ¿Le quieres dar lectura, Uriel, por favor? Levítico 19, Levítico 19-18. Déjame traer la Torah, pero no. ¿O tú, Andrés, la tienes ahí a la mano? Dice: no te vengarás ni guardarás rencor. Perdón, vuelvo a repetir. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Ok, muy bien. Entonces vemos y dijimos que este verso es muy claro y muy simple, pero a la vez profundo. Entendemos el verso simplemente. Pero pregunta Jajamín, ¿por qué habrías de guardar rencor a tu prójimo? Y en las respuestas, pues hay muchas respuestas, ¿no? Puede ser por una mirada, una mala palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Amén. Y la siguiente pregunta es: ¿quién es tu prójimo? Ya lo hemos comentado Buena veces. Buena pregunta, ¿eh? Claro. Entonces, hemos comentado anteriormente que primeramente nuestro prójimo, en el caso de los que están casados o casadas, es la pareja e hijos, si hay hijos. Después los padres, hermanos, primos, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente, los hermanitos de donde nos congreguemos entrarían como nuestros prójimos. Y ya posteriormente serían las demás personas. Entonces, entendiendo esto, de quién es nuestro prójimo, y de acuerdo al verso, de no vengarte, no te vengarás ni guardarás rencor, entendemos que para guardar rencor, pues necesitamos de una acción. Básicamente, resumido en palabras, podríamos hablar de que un dolor, una herida que nos haga nuestro prójimo. Ya, eso es el trasfondo para poder generarse un rencor. Pero para que se genere un rencor, tiene que haber un sentimiento o resentimiento en dado el caso, ¿no? Y ese sentimiento o resentimiento puede generar odio. Entonces, vamos a ver que directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, nuestro prójimo, que dijimos que los principales pues son la pareja, los padres, y en este caso me voy a enfocar en los padres principalmente, y vamos a ver que, como ya mencioné, directa, indirecta, consciente o inconscientemente, nos generan unas heridas que pueden llegar a provocarnos un sentimiento y un resentir. Y ese resentirse, pues viene siendo el rencor, ¿no? Como dice el verso. Entonces, estamos tocando que nuestros primeros próximos padres nos generan una herida. Y la primera herida que vamos a ver es la herida del rechazo. Esta herida se produce principalmente desde que nace la persona hasta el primer año de vida. Es el rango donde se genera esta herida, y principalmente la produce el varón. Ya dije, consciente o inconscientemente.
Entonces estaríamos diciendo que esta herida del rechazo la genera el padre. ¿Y de qué forma la puede generar? Pues la puede generar básicamente, pues literalmente, como es la palabra, rechazando al hijo, un hijo no deseado, un padre ausente. Y aquí quiero hacer, cuando digo padre ausente, puede ser ausente literalmente que lo haga de forma consciente, que haya, que se ausente de forma consciente, por no sé, por andar de parranda o lo que sea, o porque puede estar ausente porque está de manera inconsciente, donde el varón se va a trabajar, pero su trabajo le absorbe la mayor parte de su tiempo y pues está ausente tanto en su casa como para los hijos, ¿no? Y entonces es aquí donde pues se genera esta herida y pues básicamente esta herida, las personas que sufren esta herida, hay unas señas particulares. Ahorita hay más, pero ahorita les voy a dar solamente una introducción. Se puede decir que es la persona el que huye. Son personas que huyen, que tienden a esconderse. Hasta cierto punto vamos a decir también que entra ahí un poco de timidez, ¿no? De aislarse, aislamiento. Son personas que no se sienten amadas o que no son amadas, sienten que no pertenecen a ningún lugar, que ningún lugar es su sitio, digamos. Se sienten no merecedores o merecedoras. Les gusta particularmente, como dije, se pueden aislar y pues les puede gustar la soledad o buscar espacios donde estén ellos a solas para sentirse un poco más cómodos o cómodas. Y pues tienen ahí un miedo que les provoca tener un apego y son personas muy apegadas. Entonces, por este apego de esta herida, en las relaciones pueden buscar pues relaciones, digamos, destructivas, donde hay un apego, aunque las personas las traten mal y todas estas situaciones, pues como hay un apego, pues muchas veces estas personas sufren violencia o maltratos y pues se quedan ahí. Y hay una seña particular de este tipo de personas. Dice que normalmente son personas delgadas y tienen un rasgo muy particular, que la piel de la mano, en general la piel, pero se nota más en las manos, está muy pegada al hueso, o sea, como que es difícil de, si quisieran pellizcar y levantar así como el pellejito de su mano, no se puede porque de lo pegado que está se resbala y no lo puedes tomar. Entonces, hasta ahí todo queda claro de la herida del rechazo. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Ahorita es una breve introducción, hay otros puntos de esta herida, pero ahorita nada más lo vamos a tocar. Una introducción brevemente de todas para avanzar un poco respecto al tema, porque como dije es muy profundo y muy extenso. Entonces, les voy a dar un pequeño test para que individualmente cada uno, ya sea que en su casa lo reflexionen, ya sea para sí mismos o para alguien más, pero todo esto es trabajo individual, personal, y es como dice Mashiach, pues, mirar primero la paja de nosotros y luego la del prójimo, ¿no? Entonces, la primera pregunta para ver si tenemos este tipo de herida la pregunta sería, ¿te has sentido no querido? De todas las heridas que voy a tocar, no quiere decir que si yo llego a tener 3, 4 o tengo más, pues estoy súper mal, ¿no? No, claro, esto lo tenemos todos, pero el detalle está aquí en que hay una en particular
que se marca más dependiendo de cada persona. O sea, de todas las que voy a mencionar ahorita, digo, son muchas, pero ahorita solo les voy a dar una introducción. Hay una que se marca más, o sea, ya dependiendo del test y haciendo un autoanálisis, cada uno va a identificar cuál de todas las heridas que voy a mencionar es la que tiene más marcada a cada uno, y sobre ello pues es el trabajo que tenemos cada uno para trabajar en eso. Ese es el propósito de este tema que estamos viendo. Entonces les dije que la primera pregunta para reconocer si tenemos esta herida es: ¿te has sentido no querido? La siguiente sería: ¿sabes poner límites? Si sienten que voy rápido me pueden avisar, ¿vale? Adelante. ¿Tú dices o usas frases negativas a ti o a tu persona? Siguiente pregunta: ¿crees que si expresas tus sentimientos te van a juzgar o a criticar? Siguiente pregunta: ¿te cuesta trabajo creer que alguien puede fijarse en ti? Y estas serían las preguntas, el pequeño test para identificar si tenemos esta herida de rechazo. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver la herida de abandono. Esta herida de abandono se genera más o menos entre el primer año y los 3 años de vida. Esta se parece, es un poco similar a la, se puede llegar a confundir un poquito a la anterior, pero esta es muy clara, también va en el sentido de abandono, donde igual los padres pueden hacerlo de forma consciente, abandonar a los hijos. Ya ve que luego hay casos donde pues mujeres van y dejan o tiran a la basura desafortunadamente a bebés y ese tipo de cosas que se ven en las noticias y todo esto, pues ahí es donde generan ese tipo de heridas, ¿no? Aquí también entraría, digamos, la forma inconsciente, donde puede generar tanto el padre como la madre un abandono, donde ya sea por el trabajo, las actividades, los deberes, el mismo cuidado de los hijos, etcétera, etcétera, pueden absorber mucho tiempo y pueden descuidar a los hijos, ¿no? También hay personas y casos, pues, o sea, podemos saber que de personas que tienen buena economía, pero no tienen tiempo para sus hijos, son personas muy ocupadas, ¿no? El estar muy ocupado luego puede hacer que descuiden su casa, y principalmente pues la que lo resienten más son los niños, ¿no? Y como mencioné, es en la edad de 1 a 3 años donde se genera esta herida de abandono. Y pues esta herida tiene una referencia que la persona que sufre esta herida, al igual que en la primera vimos que era un apego, pero en esta se genera una dependencia. Son personas dependientes. Entonces, normalmente son personas que piden opiniones a los demás, siempre están ahí como que esperando la aprobación de las personas, no toman decisiones por sí mismos, porque siempre están a la expectativa de lo que los dicen los demás o esperan los demás, ¿no? Normalmente también algo particular que tienen estas personas, esta herida, principalmente, ya vamos a hablar de adultos, son personas que no tienen relaciones estables. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo a que los abandonen. Entonces ellos prefieren abandonar primero antes de ser abandonados. Entonces, por ese miedo al abandono, prefieren ellos ser los que abandonan antes de
de que los abandonen a ellos. Entonces, pues, como ya dijimos, la felicidad de estas personas depende de los demás. Usan el dicho de pégame pero no me abandones, no me dejes, ¿no? Son personas que permiten todo, o sea, maltratos, violencias, etcétera, humillaciones, con tal de, pues, de no estar solos también. También hay un miedo ahí a la soledad, ¿no? Entonces, esas son como que algunos rasgos principales de este tipo de herida de estas personas. Y las preguntas para identificar si tenemos esta herida son las siguientes. Empiezo con la primera, y la primera es: ¿tienes miedo a la soledad? Muy bien, paso a la siguiente pregunta. ¿Eres inseguro, insegura en tus relaciones? En todos los sentidos, ya sea amorosas, familiares, de trabajo. Entonces, eres inseguro en tus relaciones en todos los ámbitos. Como ya mencioné, familia, pareja, amigos, trabajo, etcétera. Siguiente pregunta. ¿Crees que no eres validado por los demás? O sea, que sientes que nadie te valora. Siguiente pregunta. ¿Has dejado de ser tú para complacer a los demás? Muy bien. Siguiente pregunta. Cuando surge un conflicto, ¿prefieres callar para no generar más problemas? Y esas serían las preguntas para identificar si tenemos este tipo de herida. Y hasta aquí todo claro sobre esta herida. Sí. Claro. Seguimos adelante. Bien, la herida de humillación. A esta herida también, a esta herida de humillación es la etapa cuando empieza a ser el niño independiente. Esta etapa que todos pasamos, que es aproximadamente de los 3 a los 5 años, es cuando ya uno empieza a decir las primeras palabras, a querer comer, a intentar comer solos, ¿no? A intentar caminar, dar los primeros pasos, a que empiece el niño como a explorar por sí mismo, ¿no? Es esta etapa y esta edad donde suele generarse este tipo de herida. Entonces dijimos que la primera herida que se puede generar con nuestros prójimos, que son nuestros padres, es la herida del rechazo y se produce desde el nacimiento al primer año. Y esta herida es una persona que huye, que se esconde. Son personas que no se sienten merecedores, no se sienten amados. Son delgados y una seña particular es que la piel es muy delgada pegada a los huesos. Hicimos un test de preguntas que las repito brevemente: si se han sentido no queridos, si saben poner límites, si usan frases negativas para dirigirse a sí mismos, ya sea a su persona, si no pueden expresar sus sentimientos delante de los demás por miedo a la crítica, al rechazo. Son personas que les cuesta trabajo creer que alguien más se fije en ellos, ¿no? O ellas. Y la siguiente es herida del abandono. Dijimos que son personas dependientes, que se genera esta herida entre el primer año y el tercer año de vida. Y pues como la palabra lo dice, pues es un abandono, ¿no? Di el ejemplo de que luego hay madres que van y tiran a los bebés, etcétera, ¿no? O el padre que está trabajando, o madres ausentes. Son personas que no tienen tiempo y de alguna manera pues abandonan, ¿no? O el niño lo toma de esa forma, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Hicimos un pequeño test para saber de esa herida y dijimos que las preguntas son: si tiene miedo a la soledad, si son inseguros en sus relaciones en todos los sentidos, laborales, de personales, de pareja, etcétera, ¿no? No se sienten validados por los demás o valorados. ¿Has dejado de ser tú para complacer a los demás? Cuando surge un conflicto, ¿prefieres callar para no generar más problemas? Estas son las preguntas que nos ayudan a identificar si tenemos esta herida. Entonces ahora sí pasamos nuevamente a
a la de humillación, herida de humillación. Esta herida dijimos que va de los 3 a los 5 años, que es la etapa donde los niños empiezan a ser independientes, a intentar comer solos, a querer caminar, a intentar ir al baño solos. Entonces, en esta etapa es donde se genera esta herida y son personas, vamos a decirlo de palabra, como masoquistas, pues, o sea, como que les gusta el dolor, están ahí, pues, los tratan mal y no se van, ¿no? Porque de alguna manera se sienten ahí, Son las personas que no se valoran. Sí, claro. Entonces, a estas personas pues tienen primeramente, como ya dijo, como no se valoran, pues no hay confianza en sí mismos. Entonces, están acostumbrados a ser humilladas, como dije, pues se parece un poco al anterior, ¿no? De como el de pégame, pero no me dejes. O sea, permiten una serie de cosas, pues humillaciones, burlas, hasta inclusive pueden llegarse a burlar de sí mismos antes de que se burlen las personas primero de ellos. Ellos hacen burlas primero de ellos, ¿no? Sienten que no merecen que los traten bien, que alguien los pueda ayudar, pero curiosamente, digamos que hay, ¿cómo llamarla? Hasta cierto punto algo que pareciera bueno, porque pueden ser personas, o sea, ya comenté, ¿no? Que no ponen límites y que se dejan humillar y que los traten mal, que sufran violencia, pero también son personas, pueden ser personas que a la vez tienen como que esta doble cara de la moneda. A la vez son personas que les gusta ayudar a los demás, siempre están al pendiente de estar ayudando al demás, al prójimo, aquí y allá, pero no se ayudan a sí mismos. O sea, prefieren dejar de comer, un ejemplo, ¿no? A lo mejor tengo una torta y prefiero que se la doy a fulanito que no trajo para comer antes de yo comer, ¿no? O sea, anteponen a la gente primero antes que ellos mismos. Sí me di a entender, ¿no? Sí. Entonces, de cierta manera pareciera que están ahí ayudando a los demás, pero pues como dije, no se ayudan a sí mismos. Primeramente ponen a los demás antes que ellos, o sea, básicamente se diría por ahí como que se ponen de tapete para que pasen por encima de ellos, ¿no? Que son personas que no se aman. Claro, sí, principalmente todos, pero hay ciertas, todas estas heridas tienen que ver con falta de amor y pues de confianza en sí mismos y etcétera, pero tienen ciertas particularidades cada una de ellas. Entonces, puede llegar a confundirse también cualquiera de estas heridas, ¿no? Y como dije, pues podemos tener varias. Otra característica es que también son niños que sufren bullying, ya sea por los mismos padres, por familiares, un primo, hermanos, tíos, o inclusive por maestros, maestras, compañeros, etcétera. Bullying. Y el test para saber si tenemos esta herida es la siguiente. ¿Eres servicial? ¿Proteges demasiado o ayudas antes a los demás que a ti? Repito, ¿eres servicial, proteges o ayudas a los demás antes que a ti? Siguiente pregunta. ¿Sientes que no mereces llorar, reír o ser feliz? ¿Sientes que no mereces llorar, reír o ser feliz? Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has sufrido bullying? Siguiente pregunta. ¿Haces algo en exceso? Fíjense que también una particularidad, son personas que ya sea que voy a dar un ejemplo, ¿no? Que trabajan mucho, se la pasan limpiando mucho, no sé, algo que hagan en exceso mucho. ¿Me explico? Incluso puede ser comer, personas que coman mucho, que duerman demasiado también entra ahí, Son algunos ejemplos que podría dar para que quede claro este tipo de
de herida, ¿no? Y pasamos a la siguiente herida, la herida de la injusticia. Esta herida de la injusticia se genera en la edad de 4 a 6 años aproximadamente. Y aquí es del padre principalmente, o sea, puede ser de la madre, pero principalmente esta herida también es como la primera dada por el padre, principalmente. Y curiosamente, un dato de esta herida es que curiosamente, como es el padre el que la produce, curiosamente el padre también la recibió de su padre, ¿no? O sea, como que hay ahí que se va pasando de generación en generación, principalmente a través de los padres. Esta herida, la de injusticia. Una maldición, ¿no? Sería ahí como que ahí entra, pero lo vamos a ver más adelante este tema. Entran ahí los transgeneracionales, pero lo vamos a ver más adelante conforme vayamos avanzando. Aquí son personas ocupadas, son personas que pues requieren o siempre quieren estar el centro de atención, porque necesitan esa atención, ¿no? De alguna u otra manera tratan de buscar la atención, siempre buscando esa atención. Tienen falta de cariño y son personas perfeccionistas también. Buscan siempre la perfección y suelen ser soldados, pues sí, particularmente soldados así como que muy cuadrados, ¿no? También personas muy cuadradas. Solo ven como los caballos, ¿no? Al frente solo tienen una visión, ¿no? No alcanzan a ver el demás panorama. Entonces, como dije, pues son cuadrados, ¿no? Y las preguntas para saber si tenemos este tipo de herida sería la primera: ¿te consideras perfeccionista? Siguiente pregunta: ¿consideras la sinceridad como una debilidad? ¿Consideras la sinceridad como una debilidad? Siguiente pregunta: ¿te haces el fuerte y no te permites llorar? ¿Te haces el fuerte y no te permites llorar? Cuando consideras que no puedes hacer algo, ¿pides ayuda o te cuesta pedir ayuda? ¿Te gusta divertirte? Siguiente pregunta: ¿sientes culpa? Última pregunta: ¿sientes que las personas te quieren porque eres perfecto? ¿Esta herida hasta aquí todo claro? Uh-huh. Ok. Muy bien. Última herida que vamos a ver el día de hoy. Posteriormente vamos a tocar estas mismas heridas, pero vamos a verlas un poquito más desarrolladas. Y ya de ahí vamos a ir avanzando en el tema. Y última herida, herida de la traición. Creo que la que más duele. Sí. Pues sí, hay varias. Y justamente esta herida tiene un rango un poquito más largo que las demás, de los 2 años a los 4 años. Bueno, ahí. Ok. Fíjense, hay un dato curioso, ¿vale? Normalmente las personas, o en este tipo de herida de la traición, curiosamente se dice que son niños o niñas que se enamoran de su padre. Bueno, en el caso de la niña se enamora del padre, ¿no? Y en el caso del niño se enamora de la madre. O sea, como que sí, o sea, se enamora de su mamá, pues. Y tienen como que cierto
son muy celosos o celosas, ¿no? Del padre o de la madre, depende si es niño o niña, ¿no? Incluso, o sea, sienten, si la mamá, ¿no? Agarra al papá, va y se molesta a la niña, ¿no? Se enoja y así, ¿no? No sé si les ha tocado ver ese tipo de acciones. No tiene un nombre, pues ya no recuerdo cómo se le llama a eso, porque tiene un nombre en especial eso, ¿eh? No recuerdo si lo tengo por aquí. No, creo que no lo noté, pero tiene un nombre eso. Creo que, complejo de Edipos, creo que se llama. Entonces, como dije, pues pueden ser celosos, depende si es niño o niña, con respecto al padre, ¿no? Padre o madre. También un dato curioso aquí es que también se puede generar esta herida y este comportamiento por divorcio, por separación de los padres. Por separación de los padres. Uh-huh. Y son también niños que cuando hay una separación se crea se hacen cómplices del padre o de la madre. Principalmente aquí es de la madre. Y bueno, digo, principalmente los niños o niñas se hacen cómplices de la madre, principalmente en este tipo de herida, ¿eh? Digo, también puede ser que sean del padre, pero aquí principalmente son más cómplices de la madre. ¿En qué sentido son cómplices, no? De que, pues no sé, si la mamá hablan mal del papá o no sé, algún detalle ahí, pues involucran a los niños en ese tipo de situaciones de adultos, ¿no? Ujú. Entonces, de esa forma pues se hacen cómplices, ¿no? Voluntaria o involuntariamente, como dije, consciente o inconscientemente. Ujú. Entonces, pero también curiosamente fíjese que son controladores, ya digamos en la etapa de adultos, son personas que tienen esta herida, son personas controladores, que les gusta tener el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque les gusta, se parece un poquito a la otra, ¿no? En el sentido de que ellos prefieren tener el control para antes de que los lastimen o los traicionen, pues ellos ya sea que traicionen y a la vez por eso les gusta tener el control. Son personas controladoras porque ellos quieren tener todo bajo control para evitar también ese miedo al dolor y a la soledad, ¿no? Pero también suelen ser líderes. Las personas que tienen esta herida pueden llegar a ser también líderes, pero como si no trabajan en esta herida, van a ser líderes que se tornen violentos, desafiantes. Son personas desconfiadas, no saben delegar. ¿Por qué? Porque no quieren perder el control, y como no quieren perder el control, no saben delegar. En el caso de los líderes, ¿no?, que tengan esta herida, pues no saben delegar por miedo a la traición. Entonces, la pregunta para saber si tenemos este tipo de herida sería: ¿tus padres te prometieron algo y no te cumplieron? Tus padres te prometieron algo y no te cumplieron. Siguiente pregunta: ¿te gusta tener todo bajo control? ¿Te gusta tener todo bajo control? Siguiente pregunta: ¿crees que todos te quieren lastimar? Última pregunta: ¿desconfías de tu pareja, amigos, en general desconfías de las personas?
Perdón, es la penúltima pregunta. La última sería, ¿eres manipulador o manipulador? Y el día de hoy terminamos con estas heridas. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna duda? No, todo me parece wow. No sé de qué libro de psicología espiritual lo sacaste, pero me encanta porque nunca había escuchado a alguien que quebrara así, ¿verdad? O sea, sí, siempre hemos sabido que hay diferentes dolores, apegos. Claro. Diferentes. Claro. Es que Esos básicamente... sentimientos. Claro, pues es que básicamente... Nunca había tenido una clase así, claro. así tan detallada, no sé la hermana, pero yo estoy como que wow. Claro. Primera vez también, hermano, primera vez. ¿Verdad? Amén, Sí. amén. No, yo sí ya había estado en varias ministraciones de esto. Qué bien. Súper, qué bonito. Ujú. Muy bien. Justamente la Torah nos muestra todo esto, ¿no? Porque podemos ver que, como dice el verso, a simple vista, pues parece que es fácil de entender, pero si nos cuestionamos como al inicio, ¿no? ¿Por qué habría yo de guardar el prójimo, ¿no? Pues ahí hay un montón de respuestas. Y la siguiente pregunta que hicimos, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y luego podemos ver que también la misma Torah nos dice que, o sea, que nos permite sentir la emoción del enojo, de ese malestar, de esa inconformidad. Pero ¿qué nos dice la Torah? Pero que no te dure más que el sol, me parece, no recuerdo que la Que tarde. no lo permitas hasta la caída del sol. Es correcto, ¿no? Entonces justamente ahí nos dice que no es malo experimentar lo malo y Sí. no permitido está en conservarlo y dejarlo ahí. Correcto. Irte a dormir con eso, ¿verdad? Claro. Por eso dice que hay que poner la paz antes de irse a dormir, porque si no, pues es... Claro. Y nuestra teología también nos lo dice. Antes de Sí. dar tu ofrenda, ve y si tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate, ¿no? Y por eso es que Amén, la enseñanza de nuestra teología, ¿no? amén. Con amor, como dije al principio, primeramente amor al bendito sea y posteriormente amor al prójimo. Por eso se dice que Se oye mucho ruido, Helen. Oh, perdón. Sí. bien, entonces podemos ver también que, bueno, por eso la enseñanza del Mashiach es el amor y todo. Dice que la ley se cumple en el amor al prójimo, ¿no? Pero pues vemos que pues esto de amar al prójimo es muy profundo, muy complejo, y pues la Torah es el mejor psicólogo, la mejor terapia que puede haber, y pues todo está en la Torah, ¿no? Ya el ser humano va descubriendo ciertas ciencias, ciertas cosas, pero todo lo tenemos aquí en la Torah. Amén. Entonces, hay otro dato respecto a esto. Al principio les dije que para que se forme un rencor tiene que haber un sentimiento, ¿no? Un sentir. Y aquí entra una parte que también es parte del principio, que de lo que ya comenté, de los versos que di de la Torah. Hay que aprender a diferenciar entre emoción. ¿Qué es una emoción? ¿Qué entendemos por emoción? Así brevemente, ¿qué entendemos por Yo emoción? creo que es algo que es cuando uno se deja llevar por algo que se siente y como que a veces explota o a veces actúa de una forma acelerada que no se debe de hacer. O sea, se va a la ligera, mejor dicho, a actuar a la ligera y no reaccionar primero qué es lo que yo tengo que hacer. Si al hacer eso estoy quedando bien o estoy quedando mal. Ok, ahora, ¿qué es un sentimiento?
La reacción del suceso, ¿no? Lógicamente, ¿no? La reacción del suceso que acaba de pasar, entonces crea una emoción. Ok, ahorita les voy. Entonces, pero lógicamente una reacción, pero en profundidad, ¿verdad? En una profundidad que se puede sentir, se puede explicar, pero al final es bien difícil de realmente poderlo poner en palabras, ¿no? Claro. Muy bien, pues vamos a ver lo que es una emoción y un sentimiento. Se dice que la emoción es un estado físico originado de la mente como respuesta a estímulos del entorno. Y dentro de ese entorno pues podemos entender cualquier cosa. Son precedentes al sentimiento, o sea, esto es algo que va primero antes del sentimiento. Son aparecen de forma brusca e intensa, como mencionaba la hermana Saricín, pero son digamos que aparecen de forma brusca, lo sentimos así rápidamente, como dice, impulsivamente, pero tienen una duración, o sea, duran muy poco, pues. Ese estado dura muy poco, se pasa rápido, pues, o se debe de pasar rápido. Son estados afectivos pasajeros anímicos. Sería resumidamente que dura un instante. El sentimiento surgen de asociaciones mentales y como consecuencia son reacciones, como bien decían ustedes, a las emociones. Entonces, vemos que cuando una emoción puedo asimilar, pasa a ser un sentimiento y ya es una reacción a la consecuencia de lo que me provocó la emoción, ya sea el estímulo que haya sido del entorno, sea una persona, un acto, lo que sea, ¿no? Entonces los sentimientos, como ya dijimos, son posteriores a las emociones, no son fáciles de observar por los demás. O sea, los ocultamos, ¿no? Porque podemos decir, ¿cómo está? Un ejemplo, ¿no? Te preguntan, ¿cómo estás? Y uno dice bien, pero por dentro está que se lo lleva o está triste, ¿no? Entonces lo ocultamos de esa manera. Se generan paulatinamente y no bruscamente. Esto quiere decir que como es un sentimiento, pues ahí entra la parte del resentir. Cada vez que yo resiento este sentimiento, o hay algo que detone este sentir, ya sea persona, alguna situación o etcétera, pues me va a provocar en mí ese resentir, y ese resentir me va a provocar nuevamente ese sentimiento, y como dijimos, paulatinamente se va a ir guardando ahí, y como dijimos, si no se trabaja correctamente, pues se va quedando en el corazón, pues se va guardando y ya pasa a ser de algo pequeño, insignificante, puede llegar a ser un odio, etcétera, ¿no? Entonces entendemos que duran más que las emociones y básicamente son estados afectivos que permanecen por años. O sea, puede ser de un día, a meses, hasta años, porque los tenemos ahí dentro y no los trabajamos correctamente. Entonces, en una palabra podríamos decir que el sentimiento prevalece, a diferencia de la emoción. Y hay un dicho que dice, lo que te choca es lo que te checa. ¿Se entiende? Lo que te choca es lo que te checa. No había escuchado ese dicho. Es un dicho a lo mejor acá de México. Sí, correcto. De este dicho pues podemos entender que, o hay otro también, que lo que no puedes ver bueno, cuando hay un ejemplo, ¿no? Ahorita que estaban los niños aquí, no sé, hay un niño que es muy
inquieto, vamos a decir, ¿no? Y hay alguien que no tolera que el niño, o le molesta que el niño sea inquieto, que no se quede quieto. Y curiosamente en su casa, ya sea su hijo o algún familiar cercano a esa persona, va a haber un niño exactamente igual, Ujú. ¿no? Pues vamos a ir viendo poco a poco este tipo de situaciones, por qué se dan. De relatividad, ¿no? Sí, es profundo, como dije, es un tema muy profundo este que estamos checando, y ahorita es una breve introducción, estamos viendo todo así muy brevemente y rápidamente. Y básicamente la diferencia entre la emoción y el sentimiento depende de una cosa, depende de cómo lo percibamos nosotros. Entonces, de ahí depende si se queda como emoción y pasa, o se queda como sentimiento y puede ya generar, como dice el verso que vimos de Levítico 19:18, un rencor, ¿no? Entonces, curioso, también aquí hay otro dato que a lo mejor entra aquí dentro de esto. Bueno, el rencor, como dice el verso, pues de ahí puede pasar, bueno, es que por eso el verso, fíjense bien, el verso inicia, ¿le puede dar lectura, hermano, nuevamente, hermana Saricín? Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Amén. Justamente vemos que la palabra con la que inicia, no te vengarás, y posteriormente dice, ni guardarás rencor. Y curiosamente, ya explicamos cómo es que se genera un rencor, ¿no? Por una emoción mal manejada que se convierte en un sentimiento y que provoca un resentir que justamente genera un rencor, y ese rencor, ¿en qué creen que se convierte? Desprecio, odio. En venganza principalmente. Principalmente en venganza, y ya de ahí va subiendo y puede ser desprecio, odio y demás cosas, ¿no? Y es lo que lleva a veces a actuar mal. Claro, pero principalmente rencor y venganza van de la mano, porque tener un resentimiento hacia alguien provoca, pues, el quererse vengar de la persona, ¿no? Directa o indirectamente se puede vengar uno. Voy a dar unos pequeños y breves ejemplos de estas formas. Vamos a ver, primer ejemplo, un vecino va a pedirle a otro vecino, al vecino de enfrente, vamos a ponerle Pedro, al vecino Pedro le va a pedir un martillo, y el vecino Pedro le dice que no tiene martillo. Ya se va el primer vecino, y en la semana él pasa por su casa, llega a su casa y ve que el vecino Pedro está trabajando. ¿Y con qué creen que está trabajando? Con un martillo. Con un... Así es, justamente, ¿no? Y entonces, pues ahí ya empieza esta persona ya empieza ahí a generar un juicio, y empieza ahí a murmurar y empezar no me lo sí tenía y no me lo quiso prestar. Y digamos, aquí en México también tenemos un dicho que le decimos a ese tipo de pensamientos, la loca de la casa. Empieza a trabajar ahí la loca de la casa, la mente, los pensamientos empiezan ahí a trabajar, y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y luego, ¿qué creen? Este vecino del Pedro del martillo, ahora va con el primer vecino que le pide el martillo y le pide, no sé, vamos a decir que le pide una manguera o cualquier cosa que ustedes quieran, ¿no? Y la tiene. Y entonces aquí pues ya es donde entra la parte de venganza, ¿no? Ahora no me prestaste el martillo, ahora quieres la manguera, pues ¿qué crees? No te la voy a prestar, ¿no? Entonces es una forma de vengarse, ¿no? Pero aquí entra la parte, digamos, como que parece
que no se está vengando, una venganza como indirecta, sutil, vamos a llamarle sutil, porque o sea, le puede decir así, negar la manguera o lo que sea que le pida, de la misma forma como él no le quiso prestar el martillo, ¿no? Pero en el siguiente ejemplo puede tomar el mismo ejemplo, pero de la otra forma, sería que le diga, sí, mira, el otro día yo te pedí prestado un martillo y me lo negaste, y yo pasé la semana y miré que tú tenías un martillo, no te vi trabajando, pero para que veas que yo no soy como tú, yo sí te voy a prestar la manguera. ¿Me entiendes? Entonces, Eso se llama una venganza subliminal. exactamente, yo lo dije de forma indirectamente, ¿no? Entonces, Hace el favor, pero echa el directazo. Claro. Y justamente también aparece una falsa humildad. Uh-huh. ¿No? Entonces, y sobre eso tenemos varios ejemplos que se pueden. Claro, entonces, por eso se dice que el rencor y la venganza van de la mano. Uh-huh. Porque lo podemos hacer de una forma, de la misma manera con la que nos pagaron, o lo podemos hacer aparentemente con una falsa humildad, como di el ejemplo, ¿no? Para que veas que yo sí soy bueno, etcétera. Como decir así, esta es la oportunidad de yo vengarme. Pero sin embargo le voy a hacer el favor y se lo restriego. Me saqué el clavito, ¿cómo es que dice? Me saqué el clavito que tenía clavado. Claro, exactamente, justo así te he dicho también muy y que explica muy bien. Y algo muy interesante también que nos explica la Torá, respecto a esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen que es más rencoroso, los hombres o las mujeres? Yo digo que la mujer. Y eso que soy mujer. Claro, a ver, ahorita nos da su punto del por qué. A ver, hermana Helen, ¿quién? Yo pienso, estoy en que, o sea, ¿cómo lo digo? Pienso que de una forma el hombre, pero también sé que a las mujeres nos dañan más de diferentes formas. Pero ¿quién lo resiente más? Pues la mujer lo resiente más. Ok, muy bien. No, no sé, hablaría en mí, o sea, hablando de mí, ¿verdad? Como mujer. No es una pregunta así nada más general. Ajá. ¿Hombre no sé, la verdad, porque he perdonado a todas las personas que me han dañado, entonces no me considero de ese, ¿me entendés? Claro, no. Sí. Generalmente a quien le cuesta más trabajo, o más bien generalmente, hablando de generalidades, a los varones o a las mujeres les cuesta más trabajo. Se queda con la mujer o con el varón. ¿No hay como perdonar, dices? No, sino, o sea, o sea que sean más rencorosos. Pues, ¿cuál es la pregunta? O sea, por eso. Estamos... Sí, que se queda más con eso. No sé. Primero digo varones, se queda pues con veo muchos ejemplos que hay muchas mujeres locas o ya. Bueno, veo más mujeres como mujer si rencorosas que hombres, pero vale. I don't know. Lo dejamos en dos mujeres. Sí, lo dejo en neutro porque adelante, sí. Perdón. A ver, adelante Andrés, hombre o mujer. Te pregunto que quién consideras tú que es más rencoroso, el hombre o la mujer, hablando generalmente. La mujer, hermano. Ok. Ya se salió el gladiador. Bueno, adelante gladiador. La pregunta es la siguiente. Tú, gladiador, ¿quién consideras que es más rencoroso, el hombre o la mujer? Pues generalmente hablando en generalidades.
la mujer tiende más a guardar rencor. Ok, muy bien, todos concordaron en que la mujer. ¿Y qué creen? Que es verdad. Así es. Pero vamos a explicar por qué. La De verdad. acuerdo a la Torá, se dice que los hombres olvidan con mayor facilidad los resentimientos, Ujú. a diferencia de las mujeres. Y Jajamín explica y dice que esto se debe a que como nosotros como varones fuimos creados de la tierra. ¿Qué sucede con la tierra cuando si tú estás en la tierra en un parque o en una playa y con el dedo, una varita, lo que sea, escribes algo ahí o dibujas algo? ¿Qué sucede con eso si vas en unas horas o al día siguiente? Pues por lo general ya está borrado, pues se borra. Y a diferencia de por ejemplo, de dónde proviene la mujer, Del hombre. del costado del varón, Ujú. pero principalmente de qué parte. Del costado. Es una parte que, pues en la vez pasada yo estoy haciendo un estudio sobre eso y Claro. pues no es 100% segura lo que yo pude analizar, pero sí me Ajá. llevó a creer un 90% que es una parte, son dos huesitos que uno lo va a la derecha y uno va a la izquierda, y qué casualidad que ese huesito tiene la figura de una mujer. Y a mí Ok. me da la impresión de que fuimos acá del lado del corazón. Claro. Bueno, justamente, efectivamente, Sí, del lado izquierdo, somos del lado izquierdo. y la dio correctamente, ¿no? Justamente porque vienen del hueso. ¿Qué pasa si tú escribes en un hueso? El hueso es duro Ujú. y no se borra fácilmente, a diferencia de la tierra, si tú escribes en la tierra. ¿Me entiendes? Ujú. Si ponemos en un hueso, ahí se puede quedar. ¿Qué pasa con los restos humanos que se encuentran? Si tienen alguna cicatriz, algo, ahí sigue. Y Ahí la- pueden pasar millones de años. Ajá, y la descubren. Claro, y ahí sigue esas marcas, ¿no? Entonces, precisamente por eso dice la Torah que la mujer es la que le cuesta más y se le queda más grabado, más rencorosa, ¿no? Ujú. De Justamente por eso. por sí, por naturaleza, nosotras las mujeres somos Claro. muy impulsivas, emocionalistas. En cambio, Claro. en cambio el hombre medita más qué es lo que va a decir o a hacer. Esa es la diferencia que tenemos, que nosotros nos dejamos llevar más por el impulso. Por eso es que hay que controlarnos mucho cuando pasa algo, en mirar qué es lo que yo voy a decir, porque es que a mí es a la que me están mirando, ¿sí? Y en Claro. cambio el hombre no, el hombre se abstiene y piensa que como que medita. O sea, piensa más en su imagen. Entonces esa es Sí, la claro. diferencia del hombre y la mujer. Claro, es más somos más racionales y las mujeres, ustedes son más emocionales, Mm. ¿no? Entonces, efectivamente, pues así es, mis queridos hermanos. Shabbat Shalom. Este es el pequeño mensaje que les quería compartir el día de hoy. Digo, es una pequeña introducción, es un tema muy profundo y extenso. No, gracias porque Bien. gracias por todo, y quería decir que yo siempre estoy estudiando psicología espiritual, entonces cuando metiste este tema me encantó porque agrega más a lo que ya estoy estudiando, eso me fascinó. Gracias, Dios pone todas las piezas así, Amén, amén. Amén. perfectamente. Sí, Gracias, hermanos. son estudios que a veces hay que estar recordando, porque a veces uno se enfoca tanto en otras cosas que hasta olvidamos estos temas, y a veces por eso pasamos por alto, y a veces por eso es cuando vienen los roces que son necesarios para crecer espiritualmente en nuestro carácter. Nos olvidamos de todo esto y, No, y es lo que y estudio, actuamos. es lo que estudio y que te digo. Entonces, cuando lo mencionaste, me encantó. ¿Por qué? Porque ya no me siento como sola en este camino de la astrología espiritual. ¿Me Claro. entiendes?